Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Aumenta el nivel de violencia y de ataques contra la prensa en Colombia. En la última semana, 3 periodistas que cumplían con su trabajo de informar a la ciudadanía fueron agredidos físicamente. ¡Despeguen acá! ¡Despeguen acá! ¡Ya, me importa un culo! ¡Váyanse acá! ¡Váyanse! La última víctima fue un reportero gráfico que recibió una golpiza en momentos en que registraba una noticia. Me sacan del local, duró más o menos por mucho, yo creo que 2 minutos de pie. Mientras me están agrediendo, sigo protegiendo mi cámara hasta el momento que me botan al piso. El piso me pongo en posición fetal y sigue la gente. No, es que es un ladrón, mírelo cómo tiene la cámara, esa cámara es mía, que no sé qué se llama. Y ahí empiezo a gritar y como puedo intento como sacar con la otra mano, sacar el carnet porque me tocó guardarlo. Y empiezo a gritar, no, yo soy de prensa, yo no soy ningún ladrón, yo soy reportero gráfico. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. 2 de los reporteros que fueron agredidos en medio de su trabajo periodístico narran las instigaciones que sufrieron y analizan junto con el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, el aumento de la violencia contra la prensa y los efectos que tiene para la democracia en Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el aumento de los ataques contra periodistas en Colombia. 3 casos en la última semana generan preocupación y han encendido las alarmas ante los riesgos que sufren los comunicadores que en su labor de informar son víctimas de intimidaciones, insultos y en algunos casos hasta de agresiones físicas. El punto clave de esa noticia, las causas que generan el incremento de la violencia contra los periodistas y las consecuencias que estas instigaciones generan para la libertad de prensa. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Colombiana de Periodistas han llamado la atención ante el recrudecimiento de las campañas de estigmatización y de señalamientos contra periodistas. Estas conductas, muchas veces lideradas por representantes políticos y funcionarios públicos, terminan convirtiéndose en ataques cuando los reporteros se encuentran cumpliendo en el lugar de la noticia, en las calles, su deber de informar. Ataques directos contra la integridad humana. Esto es lo que está pasando aquí en estos momentos en RCN. Agresiones contra instalaciones de medios de comunicación como las registradas en 2018 al edificio de las emisoras de RCN Radio en Bogotá. Hechos de intolerancia que en medio del fragor propio de una noticia de interés terminan en acciones reprochables de violencia contra los periodistas que cumplen su labor de informar. Déjenos trabajar, por favor. No, déjenos trabajar. ¿Por qué no nos deja trabajar? No, déjenos. Ustedes atizan la guerra. Ustedes atizan la guerra. Parece no importar ni el acontecimiento ni la finalidad social de lo que se busca informar a la sociedad en democracia. En cualquier momento, un reportero puede estar expuesto a la furia de quien pretende coartar su trabajo. ¿Está grabando qué? ¿Está grabando qué? ¿Está grabando qué? Me importa un cero. Tranquilo. Vendió de mierda. Está grabado, papá, está grabado. Hombres o mujeres, periodistas o camarógrafos o asistentes, cualquier trabajador de un medio de comunicación local o nacional no está exento de los riesgos que en pleno trabajo de calle siguen latentes. ¡Váyanse acá! ¡Váyanse! ¿Por qué le pega? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunas respuestas airadas han llegado incluso a las intimidaciones con armas blancas. Pero el tema y a mí no me grabe. No me grabe si no le rompo esa mierda, me importa un culo. Hágale, mijo. Se fue de acá. Si no quiere tener problemas, hágale.
Infractores que, no satisfechos con contravenir las normas y pese a las evidencias, amenazan sin dudarlo. Ya, esos dos también. ¿Se me va a firmar, mamá? No, papi, no, todo bien. Ya, no, relájese ya. Tranquilo. Ya, todo bien, ya. No pasa nada, ya, todo bien. En medio de intimidaciones, agresiones verbales o físicas, reporteros en Colombia también se han visto afectados por la obstrucción y eliminación del material recolectado en cumplimiento del oficio. Le ocurrió recientemente a un equipo del diario Que Hubo. La Fundación para la Libertad de Prensa alertó que en el año 2018 las amenazas contra periodistas alcanzaron cifras nunca antes vistas, siendo el tipo de agresión más frecuente con 200 casos registrados, seguida de los hostigamientos a través de acciones como la persecución y tortura psicológica para persuadir la labor del reportero. NTN, la voz del Paraco. Lamentable esta situación. Van 3 ataques en la última semana contra periodistas en Colombia. Por esa razón, también los invitamos a ustedes a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con la etiqueta numeral La Prensa se respeta. Numeral La Prensa se respeta. Más adelante estaremos leyendo cada uno de los mensajes que ustedes envíen a través de las cuentas de Twitter. Hoy tenemos un panel desde distintos ángulos de opinión. Voy a iniciar saludando a Pedro Vaca. Él es presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Es un defensor de la libertad de prensa. Pedro, bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. Pedro, para usted, ¿qué dejan de manifiesto estas agresiones? ¿Son síntomas de una situación que está sucediendo en Colombia desde hace varios años? Pero, ¿a qué cree usted que responde todo esto? Jefferson, a ver, yo creo que hay 2 situaciones que hay que tener en cuenta. La primera es que creo que habla muy mal del tipo de sociedad que somos, que una porción importante de estas agresiones provengan de los primeros beneficiarios de la labor periodística. Es decir, uno puede criticar a la prensa, uno puede desmarcarse, uno puede incluso rechazar en términos discursivos el trabajo de los periodistas, pero acudir a la agresión física contra quienes cumplen una labor de informar a la sociedad no es solo paradójico, sino triste. Y creo que ahí entra el segundo fenómeno, y es que esto no ocurre en el vacío, esto no ocurre de manera espontánea. Como bien se señalaba en la nota, hay liderazgos públicos que de alguna manera han ambientado, han creado un ambiente perfecto para que las personas se crean con digamos, la autorización para agredir físicamente a los periodistas. Y aquí creo que hace falta reforzar un mensaje, y es que la labor de la prensa es informar a la sociedad para que la sociedad pueda tomar decisiones libres sobre su futuro, y para eso necesitamos que todos los periodistas puedan ejercer su labor de manera libre. Pues Pedro, vamos a ver cada uno de los casos. Hoy hemos invitado a los periodistas que han sido víctimas de esas agresiones. La más reciente agresión o violencia contra periodistas ocurrió en el noroccidente de Bogotá. El reportero gráfico Gustavo Rojas fue objeto de una brutal golpiza por parte de una turba enardecida cuando cubría un caso judicial. Al parecer, los familiares de un hombre que aparentemente se suicidó engañaron a la comunidad para que agredieran al comunicador y le quitaran su material periodístico. Vean ustedes el informe. ¡La prensa! Este tipo de escenas se han vuelto frecuentes en las principales capitales de Colombia. Se trata de personas que toman justicia por su propia mano contra supuestos ladrones a quienes logran atrapar. Pero a quienes ustedes ven rendido en el asfalto recibiendo puños y patadas, no es un ladrón, es Gustavo Roa, un joven reportero gráfico del diario Que Hubo, quien resultó gravemente lesionado producto de una confusión cuando realizaba su trabajo en el noroccidente de Bogotá. Todo este episodio inició este miércoles hacia la 1 de la tarde cuando Gustavo, como todos los días, asistía a la escena de un crimen y con su herramienta de trabajo registraba lo que allí sucedía.
Al parecer, a la familia del hombre que falleció le molestó la presencia del periodista y sin mediar palabra comenzaron a perseguirlo para arrebatarle su cámara. Cuando Gustavo vio que su integridad estaba en riesgo, corrió a buscar refugio, pero su principal agresor convenció a un motociclista de que estaban persiguiendo a un ladrón. Uno de los señores se me subió a mí a la moto y me dijo, ayúdeme, que sepan que vaya, me acaba de robar. Cuando se bajó de la moto, agredió al hombre que me está haciendo el video en estos momentos y se metió a la barbería y empezó a darle pata y puño. Cuando llegaron todos los familiares empezaron también a pegarle. Cuando lograron alcanzarlo y creyendo que era un delincuente, varias personas se abalanzaron sobre él mientras lo insultaban. Acto seguido, este hombre de pantaloneta y camisa blanca le arranca la cámara y se la lleva. Nuestra Inspección General ya ha tomado acciones y ha aperturado una investigación para establecer cuáles fueron los móviles, cómo fueron los hechos. La periodista Catalina Puentes gritó desesperada que por favor no le pegaran más a su colega, pero así fue la respuesta de los agresores. Me escupe, me insulta, en ese momento me llevó la mano a la cara, cuando me giro, la mujer con la que él iba me propinó un golpe en la cara. El comunicador terminó con 3 fracturas en la nariz y 5 días de incapacidad. Los agresores fueron identificados por la policía para las respectivas denuncias. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Pedro, voy a integrar a Gustavo Roa, nos acompaña en los estudios de NTN 24. Es el reportero gráfico del periódico local de Bogotá, Cubo, que fue agredido el pasado miércoles 21 de mayo. Ahí ustedes veían las imágenes de esa brutal golpiza que recibió por parte de un grupo de ciudadanos que lo golpearon luego de que una persona aseguró que el periodista, según ellos, era un ladrón. Bienvenido al programa La Noche, Gustavo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gustavo, pues toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico de nuestra directora Claudia Gurizati, y me gustaría que usted le relatara a los televidentes ¿por qué terminaron agrediéndolo? Usted lleva varios años como reportero gráfico, quizás nunca había enfrentado una situación así. ¿A qué cree usted que responde esta instigación, esta golpiza que recibió? Primero que todo, pues quiero agradecer la solidaridad que han tenido mis colegas con el caso de agresión que fui víctima. La verdad, en el medio que nosotros manejamos, estamos acostumbrados a estar en barrios pesados, barrios vulnerables, pero efectivamente nunca habíamos sido víctimas de una agresión como esta. Muchas veces el medio que nosotros tratamos también tiene cierto estigma por la comunidad. Yo pienso que la gente, la familia de la persona que había fallecido en este hecho no quería que se hiciera pública la información o la forma como su familiar había perdido la vida. Por esto empiezan la agresión apenas yo saco la cámara, que es en el momento que termina la diligencia de criminalística. Ahí se acercan ellos pues sin mediar palabra, básicamente lo que hacen es tratarme súper mal, empiezan las agresiones, me identifico como un medio como un integrante de la prensa y ellos básicamente empiezan como a enredar la situación, a comunicarle a la gente que yo era supuestamente un ladrón, todo para que la gente se pusiera de parte de ellos, a pesar de que los policías en un principio sí intermediaron por nosotros, ayudándonos a identificar como integrantes de un medio de comunicación, pero específicamente yo creo que no querían que la nota saliera o que saliera nada referente a la noticia que la misma comunidad nos había llamado para hacer el registro en nuestro medio de aquel hecho. Gustavo, ¿usted asegura que de alguna forma el medio para el que usted trabaja tiene algún tipo de estigmatización ante la comunidad? ¿Qué tipo de instigaciones recibe usted cuando está ejerciendo su trabajo periodístico? Muy pocas veces es las que se llegan las agresiones de ese tipo. Son solo comentarios como que nosotros no nos digamos solo por chismes de barrio, toda esa cuestión, y por eso mismo estábamos nosotros allá para hacer la verificación de todos los datos. Más que todo ese es el estigma, que somos como muy amarillistas, como muy directos en la forma de mostrar la noticia,
cosa que gráficamente nunca lo hacemos también por respeto a nuestros lectores y a las personas que se ven inmersas en la noticia. Pedro Vaca, ¿qué decir frente a este caso? Se pregunta uno, ante hechos como los que sucedieron en la última semana, si las audiencias quieren escuchar un periodismo hecho a su medida, y cuando el periodista no dice esa verdad que ellos quieren escuchar, o esa narración o ese enfoque de los hechos que ellos quieren escuchar, es cuando deciden agredir al periodista. Sí, Jefferson, a ver, lo primero, solidarizarme aquí en vivo con Gustavo. Digamos, hemos venido también acompañando este caso, esta situación, y sobre la situación, digamos, de los hechos. A ver, yo creo que habla muy mal de la sociedad que este tipo de agresiones se presenten. Coincido en que no solo las audiencias, sino somos un país donde somos capaces de aplaudir una noticia que nos gusta, así sea falsa, y somos capaces de pegarle a un periodista que puede transmitir una información que es cierta. Es decir, muchas veces no queremos vernos reflejados en el espejo de la realidad, y en cambio sí podemos utilizar cualquier tipo de agresión para fabricar ese mundo tal y como lo queremos ver, ¿no? Es decir, yo recuerdo alguna vez un planteamiento que decía: yo quiero una prensa objetiva, libre, veraz, imparcial, que diga exactamente lo que yo quiero escuchar. Y creo que esto es algo que nos sucede. De la misma forma en que existen este tipo de estigmas contra los medios de comunicación, lo que creo es que hay que forjar dos cosas. La primera es que hay que forjar valores democráticos donde la controversia pública sea un valor, digamos, aceptado y de alguna manera incorporado por la sociedad. Y el segundo es que este tipo de actos no queden en la impunidad. ¿Y porque insisto sobre esto? Porque en la medida en la que este tipo de actos no tienen una sanción, pues se fomenta la repetición, ¿no? Es decir, yo creo que aquí a lo mínimo que podemos aspirar es a que estas personas sean investigadas, sobre todo para mandar un mensaje a la sociedad de que esos no son instrumentos para tramitar controversias con la prensa. Como bien decía Gustavo, puede ser normal de alguna manera que haya algún nivel de resistencia, pero ya llevar, digamos, esa controversia al nivel de la agresión, de decir que el periodista es un ladrón a efectos de que una sociedad también que toma justicia por mano propia acuda a agredirlo, creo que habla fatal del tipo de sociedad que hemos podido construir. Gustavo, me llama la atención algo de su relato, y es que, como usted lo indicaba, en el lugar había presencia del CTI, estaban presentes las autoridades, estaba la Policía Nacional. ¿Por qué ellos no lo defendieron? No, el levantamiento como tal lo hicieron unos agentes de la SIJIN. Ellos estaban finalizando su inspección, pues estaban ocupados, por eso ellos no pudieron como reaccionar. Sí, lo primero que hicieron fue identificarme con los mismos familiares, diciéndole a la gente que no me agredieran, que yo era un integrante de la prensa, que ya me había presentado con ellos. Los agentes de policía en un principio sí intentan intermediar, pero ya cuando se ven superados en número es cuando yo decido pues resguardarme, intentar buscar un sitio donde pudiera como estar seguro. Ya cuando se presenta la agresión, los agentes ven hacia donde yo me dirijo. En ningún momento como me acompañan a resguardarme. Entro a un local, del local efectivamente pues me sacan y se ve lo que se alcanza a percibir en el video. Me devuelvo hacia el sitio donde había empezado como la persecución. Llegan dos agentes de policía y básicamente lo que expresan ellos es que eso me había pasado por meterme en cosas que yo no debía. Llega uno de los agresores a entregarme la cámara con todo el material borrado. Voy a grabarlo como para tener pruebas de la agresión y del material que me habían robado. Y los mismos policías empiezan a decir: hermano, usted no aprende, por eso fue que le dieron. Deje de grabar para que no le siga pasando lo mismo. Acompañado de esto llega un familiar de las personas que me agreden, alegando que es policía, también súper instigante, amenazador con mis compañeras, conmigo, y pues prácticamente nos sentimos indefensos y solos porque teníamos a los agresores, que eran 5 personas, y estábamos mis compañeras, 3 mujeres y yo,
prácticamente expuestos a amenazas, malas palabras por parte de ellos, del familiar que se identificó como policía. No nos dejaron seguir grabando pues las amenazas y las malas palabras que teníamos porque pues según la policía nosotros éramos los que no debíamos estar ahí en el momento, como quien dice, nuestro trabajo y nuestra labor como periodistas no era bien vista ni siquiera por los agentes de la zona. Pedro, lamentable esta situación, lo que dice Gustavo de las autoridades genera mucha preocupación. ¿Hay conciencia al interior de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de los estándares que tienen que hacer respetar para que se cumpla la libertad de prensa en Colombia? El relato de Gustavo es impactante. Dice que los mismos policías lo incriminaron y prácticamente lo responsabilizaron por ser él el culpable prácticamente de que lo hayan golpeado. A ver, Jefferson, en este tipo de casos suele haber una tensión importante entre el desarrollo de una actividad judicial, criminalística, y el interés público que puede representar de cara a la audiencia. Hay que decir que el registro, digamos, de situaciones de orden público y criminalidad urbana es algo que despierta mucho interés en la ciudadanía. De hecho, este tipo de periódicos son de los que más se vende en la medida en la que hay unos fenómenos de criminalidad que a la gente también le interesa conocer. Luego es legítimo el cubrimiento siempre y cuando no esté torpedeando la diligencia judicial, y la verdad es que por experiencia puedo decirlo que los periodistas que trabajan para estos medios de comunicación conocen perfectamente cuáles son los niveles de acordonamiento y no suele haber, digamos, mayor fricción con la policía. Creo que aquí la cuestión está en el lado de que si bien hay personas que pueden estar enfrentando una situación trágica, eso no quiere decir que las reglas de lo que está sucediendo en la calle las determinen estas personas. Es decir, si hay algo que sea de interés periodístico y noticioso, yo sí creo que el deber de la policía no es aleccionar a la prensa, en ningún momento tienen facultades para ello, todo lo contrario, tendrían que obrar en un espacio así como garante, nunca justificar la violencia ejercida por un particular. Es que, de acuerdo al relato de Gustavo, casi es como aceptar que alguien sufra algún tipo de crimen en su contra o alguna agresión en su contra, y la policía, que debería ser un garante para impedir la continuidad de esa agresión, salga a decir que pues básicamente hay un nivel de merecimiento. Y creo que esto, insisto, habla un poco del deterioro del tipo de sociedad que somos, y además hay que decirlo con todas sus letras, pues vivimos en un país donde especialmente la fuerza pública no es tolerante a la crítica. Veamos que recientemente también está el caso del New York Times, donde se hace unas denuncias importantes y tal vez la reacción de la fuerza pública no es una reacción de aceptar la denuncia y responder a ella, sino de digamos, desacreditar al periodista, cosa que asumo desde mi criterio no es admisible. Otro hecho de intolerancia que vamos a analizar hoy en el programa La Noche se presentó contra un periodista de noticias RCN, al reportero experto en temas judiciales Felipe Quintero. Le lanzaron un vaso de agua cuando cubría la recaptura del exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich. Un grupo de manifestantes lo rodeó, lo empujó, lo insultó y no le permitió realizar su trabajo sobre la jornada que se llevaba a cabo ese día. Veamos el informe. Los saludo, ¿dónde es el escenario de la noticia acá en Bogotá? Pasadas las 6 de la tarde, el periodista de noticias RCN y NTN 24, Felipe Quintero, informaba en la Fiscalía General de Colombia sobre el traslado de alias Jesús Santrich, quien horas antes había sido recapturado a las afueras de la cárcel La Picota y posteriormente trasladado al búnker del máximo ente acusador. Allí, un grupo de personas protestaba y exigía la libertad del exguerrillero de las FARC. Con megáfonos trataban de hacer el mayor ruido posible, interrumpiendo la transmisión del comunicador. Otras personas se unieron a la cadena de insultos contra Felipe Quintero, el camarógrafo Héctor Muñoz y el personal de noticias RCN. Los gritaban, los rodeaban de manera desafiante e incluso les exigían que se retiraran del lugar. Sin embargo, ahí no terminó la agresión. Uno de los manifestantes, sin mediar palabra, le lanzó al periodista en la cara una botella con agua. ¡Ustedes atizan la guerra! ¡Ustedes atizan la guerra! ¡Queremos paz! ¡No queremos guerra! ¡Queremos paz!
Aunque el búnker de la Fiscalía contaba con un fuerte dispositivo de seguridad, ninguna autoridad se apersonó de la situación en ese momento. En las cámaras quedaron claramente registradas las identidades de los violentos manifestantes que atacaron al equipo periodístico. Este hombre, quien fue quien tapó la cámara con la palma de su mano, y este otro, quien lanzó el agua contra el periodista. Felipe Quintero, periodista judicial de Noticias RCN, toda la solidaridad. Bienvenido al programa de la noche. Hola Jefferson, un cordial saludo, de verdad, gracias por la solidaridad del canal RCN, de RCN y NTN 24, y es un placer estar acá. Felipe Quintero, ¿usted cuántos años lleva como periodista? Yo llevo ya cerca de 11 años. 11 años. ¿Y durante ese tiempo había sido víctima de una agresión como la que sufrió hace una semana? Jamás. Jamás, Jefferson. En todo mi cubrimiento periodístico, ya que me he enfocado en temas de justicia que, como lo señalaba Pedro, lo señalaba Gustavo, pues requieren un tipo de sigilo, de prevención por la norma, nunca había sido pues víctima de un ataque, y hay como una gran enseñanza y pues preocupación a la vez. A mí me causó muchísima, pero muchísima inquietud y sorpresa la intención de la persona. Ya la prensa no puede realizar su trabajo libremente, sino que cualquier persona va tapando, va quitando el lente de la cámara, va lanzando sustancias hacia el periodista, lo cual pues debe ser considerado pues como una agresión y como una afrenta total a la libertad de prensa. De ahí me pareció increíble la solidaridad, por eso aprovecho también este espacio para agradecerles a todos la solidaridad tan infinita, desde la directora Claudia Gurizati, Jefferson, todas las personas y todo el equipo técnico, incluso de todos los medios de comunicación que creó ese hashtag con el cual está también la noche de la prensa se respeta, y debe ser un pilar fundamental, Jefferson, debe ser un pilar fundamental, y la gente o las personas que en ese momento pues se manifestaban tienen que entender que la labor del periodista es informar. Para el tema de la opinión hay un segmento especializado, pero la labor de un reportero, de una persona que está en ese momento, es informar, y no tiene que haber ningún tipo de obstáculo, porque yo por ejemplo estaba informando en ese momento el traslado de la picota al búnker de la Fiscalía de Jesús Santrich, y informando lo que venía en ese trámite, y pues estas personas comenzaron a obstaculizar mi trabajo, tanto así que le cuento, Jefferson, a los televidentes, me tocó irme aproximadamente unos 15 metros fuera de ese lugar porque no pude salir definitivamente al aire desde ahí. Felipe, ¿pero por qué comenzaron a agredirlo? Jefferson, yo llegué con mi equipo, comencé a hacer un reporte precisamente para NTN 24, para el informativo, y comenzara la gente de manera espontánea a decir fuera, 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 a evitar, y se fue la persona que señala bien, Oscar, nuestro compañero que realizó la nota, a agredirme, a empujarme, me empuja 2 o 3 veces, yo sigo en mi trabajo porque pues estaba concentrado y creo que menos le aportaba una reacción violenta hacia ellos, yo me aparto un poco, le digo a mi camarógrafo Héctor Muñoz que se corra y sigamos haciendo nuestro trabajo, y se viene la persona del megáfono, se viene el de la pancarta a obstaculizar mi trabajo y a impedirme hacer esto, hasta tal punto que cogen el lente de la cámara y lo bajan. Y después ya en medio pues de toda la calentura del momento llega esta persona y me lanza pues una botella de agua, y pues quiero como dejar esa reflexión planteada acá en el debate, ya la intención, la gente ya está perdiendo el miedo, la gente dice este señor no me gusta o no me gusta de golpe el medio donde trabaja, vamos a agredirlo, vamos a callarlo, lo cual pues yo creo que debe poner una alerta en las autoridades. Y aprovecho también para contarle, Jefferson, que tal como en el tema de Gustavo, después de que pasó eso, yo me seco porque a mí me dio mucho miedo. Yo le confieso que me dio miedo de pronto el tipo de químico o de sustancia que me hubieran lanzado. Sí, es entendible. Yo voy hacia donde los agentes de policía, porque si había policía en ese momento, era en ese lugar, porque estaba Jesús Santrich, yo le puedo decir, más de 30 efectivos de la policía con escudo. Yo le digo, venga, ayúdenme por favor, ayúdenme que me están agrediendo, y los señores, no, háblese con mi superior, vaya allá, nosotros no podemos hacer nada, y fue una actitud indiferente, de una manera verdaderamente pues aterradora, porque ellos habían visto la agresión y veían que todos los manifestantes se me iban encima a mi camarógrafo y a mí. Entonces también es como un llamado a las autoridades de que nosotros estamos ejerciendo un derecho que es informar, y nosotros estamos realizando nuestro trabajo. Tanto así que en varios de los medios que pues registraron el hecho, yo les decía, déjenme trabajar, yo lo único que quiero es trabajar, yo no tengo ninguna posición ahí, no, yo simplemente estaba informando un hecho. Pedro Vaca, ¿qué decir de este caso en particular? Estamos analizando uno a uno los hechos que sucedieron esta semana,
y en los que terminaron afectados periodistas. ¿Hasta dónde en este caso particular, en esta instigación que vivió Felipe Quintero, está presente la instigación de discursos estigmatizantes que de algunos liderazgos políticos son emitidos contra los medios de comunicación? ¿Hasta dónde estas audiencias terminan respondiendo a ese tipo de discursos en hechos como el que vio Felipe, Pedro? No, varias cosas y aprovecho este espacio, Jefferson, por si llegara a haber alguna duda, pues lo digo porque por ahí un líder político dudó de la FLIP en términos del respaldo a este caso. A ver, toda mi solidaridad con la Casa Periodística de RCN, con Felipe, con otros periodistas de otros medios de comunicación que también fueron víctimas. Y quiero partir de este punto. Si un ciudadano colombiano tuviera que escoger la nota más importante, la noticia más importante de la semana pasada, muy posiblemente habría sido el lugar donde estaba Felipe. Entonces, el reportero estaba en el lugar que le corresponde, ¿sí? Y estaba adelantando su labor de informar. Y eso creo que tiene un nivel de legitimidad que la sociedad tiene que reconocer. Un segundo punto sobre este caso. Si usted está adelantando una protesta, si usted quiere decir que está en desacuerdo con algo que está sucediendo, ¿no le parece absurdo que estén restringiendo el cubrimiento periodístico de lo que está aconteciendo allí? Es que me parece que la agresión tiene además un nivel de torpeza en la medida en la que se quieren manifestar sobre un asunto, pero cohíben o interrumpen la posibilidad de que la prensa lo pueda cubrir. Y dos temas que me parecen fundamentales acá. El primero es, yo sí creo, y de hecho el año pasado yo tuve un cartel importante con líderes de la izquierda en Colombia que tienen fuertes críticas contra la Casa Periodística RCN, diciéndoles, si ustedes no tienen prudencia con el discurso público, y me acuerdo de las agresiones que ustedes registraron al inicio del programa hacia las instalaciones de RCN Radio, si los líderes de izquierda no tienen cuidado con el discurso público, pues se pueden provocar este tipo de situaciones, porque eso genera un clima de permisividad que termina siendo entendido como aceptación a la agresión. Y algo que me parece importante destacar acá, que no se nos olvide, y es, hubo una reacción por parte del partido FARC, que a diferencia de otros muchos casos, dijo, vea, si estas personas que agredieron a los periodistas llegan a ser parte de nuestra militancia, serán sometidos a procesos internos disciplinarios. Ahora, yo estoy esperando que eso se cumpla si llegara a ser así. Pues Pedro, quiero que veamos estas imágenes porque no solamente fue la Casa Periodística RCN, sino también Noticias Caracol, una de las periodistas de este noticiero, Tatiana Gordillo, también fue víctima, como ustedes lo ven en estas imágenes, de una agresión. Quiero que les pongamos audio, escuchen ustedes lo que le gritaba este señor, entre comillas, a esta mujer. ¿Por qué le pega? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa fue la agresión que sufrió Tatiana Gordillo, periodista de Noticias Caracol. También toda la solidaridad con ella. No nos pudo acompañar el día de hoy, pero Pedro, también queda la reflexión y también la pregunta al mismo tiempo sobre lo que podemos hacer los medios ante esta situación. Hay una confianza rota con algunas audiencias. ¿Cómo explicar el aumento de estas agresiones? A ver, yo creo que frente a el aumento de las agresiones que estamos registrando, los medios deben ofrecer más y mejor periodismo. Incluso me atrevería a decir a que los medios deben tomar estas reacciones a nivel autocrítico. Es decir, ahí pueden estar sucediendo cosas que tienen, digamos, de alguna manera decepcionada a la audiencia y que a lo mejor periodísticamente se puede mejorar. Pero en ningún lugar, en ningún momento se puede comulgar con la violencia. Es decir, yo que he tenido contacto, creo que con la gran mayoría de medios de comunicación en Colombia, podría decir que todos los directores de los medios, todos los periodistas están con la mano abierta para recibir críticas, pero nunca podemos hacerla sobre la extorsión ni sobre la violencia como moneda de chantaje para tener esa conversación. Creo que como medios y periodistas hay mucho camino por recorrer y por mejorar, pero en ningún momento es la agresión el camino para tramitar ese tipo de controversias. Felipe Quintero, usted ha tenido que cubrir periodísticamente todos los hechos que tienen que ver en los últimos meses con la Jurisdicción Especial para la Paz, un tema que genera una profunda polarización en Colombia.
voces que voces que defienden las actuaciones de la justicia transicional y otras voces que la cuestionan. ¿Son repetitivos este tipo de ataques, Felipe, cada vez que usted hace una cobertura en las calles de Bogotá? Pues Jefferson, uno sí siente, pues de cierto modo, la presencia de las personas cuando uno tiene de pronto una presentación, un directo al frente de la JEP. Incluso en el mismo cubrimiento de la fuente hay una extrema vigilancia por parte de lo que hacen los comunicadores, a dónde van. Para uno poder ir al baño en el medio de un cubrimiento tiene que ir acompañado, uno no puede subir a un ascensor en la Jurisdicción Especial para la Paz sin un acompañante. Si hay como una permanente como vigilancia de los movimientos que por lo menos yo, que cubro la Jurisdicción Especial para la Paz, hago. Yo me hago cerca, comienzan a preguntarme que para dónde voy, que dónde estoy, que hacia dónde me dirijo. Sí he sentido como una vigilancia especial hacia mi labor de informar específicamente en ese aspecto, Jefferson. Felipe, y ese día en particular, luego de esta agresión, esa persona que le lanzó esa botella con agua ha sido requerida por las autoridades, por lo menos para que le ofrezca una excusa, porque mucha gente en Twitter decía que eso no era un delito y que inclusive para muchos era normal y que prácticamente se estaba armando una tormenta en un vaso de agua sencillamente por hacer esta denuncia. Pero lo que no entienden esas personas es el valor que tiene la prensa en Colombia y lo que representa una agresión contra un periodista. ¿Este agresor qué sucedió con él? No, hasta el momento yo pues por lo menos no he sido notificado de la Fiscalía ni de que él tenga un requerimiento. De hecho, el sábado siguiente yo también pues trabajé, estuve en la clínica Meredy donde estuvo el señor Jesús Santrich. La persona asistió a la clínica, pero pues ya como lo señalaba Pedro, pues de pronto el efecto del comunicado de las FARC pues tuvo una reacción porque la persona se limitó a mirarme, pero ni siquiera se me acercó ni nada y se retiró y se cambió de acera en el momento del cubrimiento. Pero yo sí quiero dejar una reflexión, Jefferson, le pido pues un minuto, es a de verdad qué estamos haciendo como conciencia con la prensa, cómo estamos mirando eso, cómo estamos llegando y cómo las personas de cierto tipo de partido político están tomando como acciones ya directamente, lo cual pues eso no se había visto y como usted lo señala en una semana 3 ataques directos a la libertad de prensa. Yo sí pienso que se tiene que hacer una reflexión porque la labor de nosotros es informar más allá del tema político, la tendencia o lo que la persona considere, pero el tema de la agresión directamente, ya se está perdiendo ese pudor para la gente que crea derecho de que no le parece algo o no está de acuerdo o no comulga con ideales de algo, comience a tomar una acción, como por ejemplo la tuvieron con Gustavo, con Tatiana, conmigo, y es una reflexión de verdad a la labor de la prensa, a la labor del cubrimiento de una noticia tan importante que en ese momento pues fue la noticia del país y sigue siendo porque va a seguir dando mucha tela por qué cortar. Y también una reflexión, aprovecho, para los periodistas judiciales en el tema de audiencias, en el tema de cubrimientos que generan cierto tipo como de emociones, pues se vuelve difícil hacer esta labor y no debería ser así porque es un derecho. La libertad de expresión, la libertad de prensa es un derecho y la gente tiene el derecho a estar informada. Ya el tema de una posición y eso ya se encuentra en otro rango que es la opinión, pero es un derecho fundamental, es como lo mínimo. Claro, Felipe, y no solo es un derecho, sino también es una necesidad de la ciudadanía obtener esa información. Gustavo Roa, reportero gráfico del periódico local Cubo, en el caso específico que usted vivió, ¿qué pasó con estos agresores? ¿Ya fueron judicializados? ¿A usted una horda de personas lo golpeó, lo pateó, le propinó puños en su rostro, le fracturó su nariz? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Ya fueron capturadas y judicializadas? Precisamente hoy en horas de la tarde, estaba realizando la denuncia, puesto que ninguno de los agresores, a pesar de que los agentes vieron desde una cuadra de distancia cómo fue la agresión, vieron que me quitan el material, pues mi herramienta de trabajo, una de mis compañeras, pasa junto a los agentes de policía y les informa cuál es la persona que me había arrebatado mi herramienta de trabajo y el material gráfico que teníamos, no solo de esa nota, sino de 3 notas más que habíamos cubierto en la mañana. Tenemos una completa negligencia por los agentes de policía. A mi compañera inclusive le toca ir hasta la casa a pedir la cámara, no se la devuelven. Tenemos a los agresores enfrente de nosotros, no los judicializan, solo nos dan de por sí los datos de 4 de los 5 agresores y pues ya esperar lo que siga con
la demanda que interpuse hace pocas horas en Fiscalía, directamente en Suba. Pues Gustavo, esperamos que esto no quede en la impunidad, porque tal y como lo decía Pedro Vaca, la impunidad muchas veces es la que permite que este tipo de agresiones continúen sucediendo. Gustavo Roa, reportero gráfico del periódico ¿Qué hubo? Muchas gracias por habernos acompañado y vamos a estar atentos de lo que suceda en su caso. A usted, Jefferson, muchísimas gracias. Nuevamente quiero agradecer mucho al equipo de NTN 24, al equipo de RCN por la colaboración y la solidaridad que han tenido con las agresiones que fui víctima y también fue víctima mi compañera. Y nada, esperamos que no vuelva a pasar con otros medios, con ningún colega que se dedica a esta labor y nada, seguiremos como siempre informando a la comunidad y a la gente sin importar pues este tipo de agresiones que ojalá paren. Felipe Quintero, periodista judicial de Noticias RCN, como siempre un gusto tenerlo acá en el programa de la noche y como colega todo el apoyo ante este tipo de agresiones que han venido creciendo en Colombia. Un placer, Jefferson. Para mí, de verdad, es un verdadero placer estar acá. La solidaridad infinita, el agradecimiento, pues como lo he señalado en NTN 24, RCN, también solidaridad con mis colegas y de verdad les dejo esta reflexión. La prensa se tiene que respetar porque tiene una función vital en la sociedad, que es informarnos a todos, es ver las distintas alternativas y los distintos puntos de una noticia y que esto no se vuelva a repetir, y totalmente revalidado el compromiso porque el tema Santrich va a seguir y las noticias judiciales van a seguir, el compromiso ineludible para RCN y NTN 24 para seguir llevándole las noticias de la mejor manera. Para Felipe, para Gustavo y para Tatiana Gordillo de Noticias Caracol, todo el apoyo, la solidaridad, y vamos a continuar visibilizando estos casos cada vez que sucedan hasta que cesen las agresiones o por lo menos no se convierta en algo completamente normal lanzarle un vaso de agua, agredir con una patada o gritar a una mujer como hicieron con Tatiana en las afueras de la cárcel Picota de Bogotá. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuaremos en este análisis con Pedro Vaca. Él es el presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y también estará con nosotros Efraín Arce, otro periodista patrullero de Noticias RCN que ha sido víctima de agresiones verbales y amenazas en contra de su vida por denunciar distintos casos de corrupción y también de malos comportamientos de ciudadanos en las calles. Con él estaremos. Y a la derecha sí trabaja. Ya, esos dos también. ¿Se me va a firmar con los No, papi, no, todo bien. Ya, no, relájese ya. Tranquilo. Ya, todo bien, ya. No pasa nada, ya, todo bien. Efraín Arce, patrullero de Noticias RCN y víctima de una agresión verbal y de constantes amenazas por denunciar, en este caso, como lo veían en estas imágenes, colados en Transmilenio. Efraín, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, ¿qué tal? Un gusto estar acompañándolos a ustedes aquí en La Noche. Efraín, veíamos este video en el que esa persona que se estaba intentando colar a Transmilenio también lo agredió a usted porque intentó afectarlo con un arma blanca. ¿Qué tan repetitivas son este tipo de situaciones, Efraín? Pues Jefferson, yo quiero contarle, digamos, a mí personalmente no me han sucedido mucho, pero sí quiero decirle que en repetidas oportunidades, pues yo he cubierto en muchas oportunidades los colados en Transmilenio, un fenómeno que viene creciendo en la capital de la República, y en algunas ocasiones cuando he estado con policías que están encubiertos realizando algunos operativos, siempre se acercan y me dicen, usted cerca a nosotros, no se los mueva, porque esta gente puede ser muy agresivos, los pueden agredir, siempre escúdense detrás de nosotros. Pero Jefferson, nosotros no podemos depender de estar siempre escoltados por la policía, entonces nosotros vamos a donde tengamos que ir para denunciar las situaciones que tengamos, que sean necesarias denunciar. Entonces nosotros estamos en cualquier parte y pues vamos de frente. Siempre que nosotros cubrimos, de alguna manera hay gente que
lo agrede a uno verbalmente, lo insulta, se molesta con uno, le pide que se vaya del lugar. Eso ocurre, Jefferson, con alguna regularidad. Pero sacarnos un arma blanca, como ocurrió con este episodio, el cual ustedes acaban de mostrar, pues por fortuna es la primera vez que me ha sucedido, después de estar cubriendo muchísimo incidentes como los colados, por ejemplo. La oficina de Efraín es la calle. Efraín siempre está en las vías de Bogotá y lo ha hecho durante muchos años, porque Efraín es uno de los periodistas que lleva más tiempo cubriendo la fuente de Bogotá, en la capital colombiana. Efraín, de acuerdo con su experiencia, ¿los ciudadanos en este momento son conscientes de la importancia que tiene el papel de un periodista en la sociedad? ¿Esa confianza usted cree que aún se mantiene? Pues Jefferson, yo creo que la gente sí agradece. Cuando hablo de la gente, hablo de la gran mayoría de las personas, de la masa. La gran cantidad de personas agradecen la labor informativa que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque ayudamos a visibilizar los problemas que tiene la ciudad. Entonces, por eso ellos agradecen. Sin embargo, hay gente que es demasiado torpe, demasiado miope, porque hombre, van y bloquean Transmilenio o bloquean una vía para protestar, para dar a conocer sus inquietudes. ¿Qué están haciendo cuando hacen esto? Pues quieren que sus problemas se vean, que sus problemas se sepan. Y hay gente de esta que bloquea, que hace escándalo y que cuando llega la prensa, la emprende contra la prensa. Me ha tocado decirles, pero ¿ustedes qué quieren? Ustedes están protestando para que nosotros les ayudemos a difundir, que se conozcan las molestias que ustedes tienen, y lo primero que hacen es agredirnos. Incluso en algunas ocasiones nos dicen que nos vamos del sitio, que no quieren que nosotros estemos ahí, lo cual es totalmente contradictorio y pues por supuesto también absurdo. Pedro Vaca, ¿son los ciudadanos conscientes en este momento de la importancia y del valor que tiene la prensa para una democracia? Pues Jefferson, si no son conscientes los líderes políticos que tienen obligaciones acentuadas con la libertad de prensa, pues yo creo que llevar, digamos, toda la conversación al nivel de las agresiones de los ciudadanos también es ir un poco al eslabón menos responsable de este tipo de agresiones. Es decir, a mí me gustaría también aprovechar estos últimos minutos, Jefferson, para darle una dimensión nacional a esto. Es decir, en Valledupar, por ejemplo, hace poco los periodistas hicieron una protesta porque familiares de personas judicializadas no querían que fuesen a registrar al centro de servicios judiciales. Estamos registrando con especial preocupación amenazas y desplazamientos contra periodistas del departamento de Arauca, región en la cual ya hay un periodista asesinado durante este año. Estamos registrando agresiones y amenazas de grupos que dicen ser disidencias de las FARC. Luego estamos sí volviendo a un entorno nacional y también acá en lo urbano regresivo contra la libertad de prensa, inclusive por parte de líderes políticos, como ocurrió el fin de semana con María Fernanda Cabal y otro representante de la Cámara del Centro Democrático a propósito de la nota del New York Times. Luego yo sí creo que toca sí invitar a la reflexión a los ciudadanos, pero sobre todo a los líderes políticos. Si nosotros no somos capaces de llevar la conversación a los máximos niveles de responsabilidad, y ahí digamos yo valoro positivamente parte de los planteamientos del gobierno de Iván Duque, pero tomo completa distancia de las acusaciones estigmatizantes de algunos líderes del Centro Democrático. Pues Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, como siempre es un gusto contar aquí en el programa de la noche con sus análisis en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de prensa en Colombia. Muchas gracias. A usted, Jefferson. Buenas noches. Efraín Arce, patrullero de Noticias RCN, pues continúe con su trabajo ahí en las calles de Bogotá. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, Jefferson, siempre a la orden para estar con ustedes. Y vale la pena pedirle a las personas, hombre, respeten a la prensa. La prensa lo único que hace es informar. Nosotros no tenemos necesidad ni queremos tomar partido en nada, lo queremos hacer a favor de la gente, pero no a favor de partidos políticos, no a favor del gobierno. Estamos del lado de la gente. Así a muchas personas no le gusten. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurisati NTN24, @JeffersonNTN24, @La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.